Hola amigos del Ateneo, bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos en la Escuela de Espectadores de Medellín. Para nosotros es un placer seguir llegando a todas sus casas, no solamente de la ciudad de Medellín, sino de otras ciudades de Iberoamérica y del mundo a través de lo que nos permiten las redes en este año tan particular que nos ha tocado vivir, pero que desde la fuerza del teatro seguimos conectándonos con todos ustedes para acompañarnos y para buscar espacios de reflexión que nos permitan conectarnos con los amigos en esta red de afectos que hemos vivido por tantos años en Iberoamérica y que hoy más que nunca necesitamos para seguir adelante. Esta es la Escuela de Espectadores del Ateneo Porfirio Barba-Jacob, que como ustedes saben fue fundada después de una visita del profesor Jorge Dubati a nuestro centro cultural y que hemos tenido muchísimas experiencias y esta es una más y es la de conectarnos con experiencias de otros países para conocernos, para saber qué se está haciendo y para compartir con estos amigos que nos han querido regalar un momento en esta situación que estamos viviendo del confinamiento y por supuesto cuidándonos todos. Esta es la primera invitación, vamos a cuidarnos mucho y a disfrutar a través de estas redes de este espacio. Bueno, para hoy les tenemos un invitado muy especial. Hoy contamos con la presencia, con la asistencia de nuestro amigo Percy Encinas de Lima, Perú, y les vamos a contar un poquito de quién es él. Percy es especialista en cultura, teatro, literatura y neuroeducación, doctorando por la Universidad de Buenos Aires en Teoría e Historia de las Artes, magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con tesis calificada sobresaliente. Diseñó la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur, de la que fue su primer director. Ha fundado y dirigido el Festival UCSUR de Teatro Internacional durante 7 años consecutivos. Actualmente dirige el Festival Internacional de Saberes Escénicos y ha sido director de investigación de la ENSAD, conferencista en congresos, eventos y universidades de diversos países, como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, y preside el Congreso Internacional de Estudios Teatrales que coorganiza con diferentes universidades, como la Universidad de San Marcos, la ENSAD y las universidades en las que trabaja en este proyecto. Es docente de dramaturgia en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de San Marcos, de creación literaria en el posgrado de la Universidad Ricardo Palma y del posgrado de gestión cultural en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También ganador de premios con sus escritos, una persona activa en la escritura, en los artículos que hace semanalmente también en los diarios de Lima y de su país. Y bueno, este es solo un poco de este perfil y de toda la experiencia que nos va a compartir nuestro invitado de hoy. Ahora sí damos la bienvenida a Percy. Percy, bienvenido al Ateneo, bienvenido a la Escuela de Espectadores de Medellín y por supuesto esperamos tenerte también aquí con tu presencia en nuestro centro cultural cuando podamos abrir también los vuelos y las fronteras. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jackie. Muchas gracias. Yo estoy realmente complacido por la invitación que me has hecho. Agradezco al Ateneo, agradezco a la organización de Escuela de Espectadores de Medellín por esta invitación que me permite entrar en conversa contigo y a través de la conversa contigo, de alguna manera conectarme con tu público amplio, no solo de Medellín, sino a través de las redes, de toda la gente que sigue tu programa desde diferentes partes de Iberoamérica, más allá de las distintas escuelas de espectadores que son este núcleo bien bacán que está trabajando desde hace un tiempo en nuestros países, ¿no? Muy contento de estar y entablar contacto, Jackie. Qué bueno, Percy. Comencemos contándole un poquito a la gente cuál es esa relación tuya con el teatro, con las artes escénicas. Obviamente tienes estudios en diferentes áreas, una carrera intelectual muy importante, muy juiciosa, también en la investigación, pero de todo eso que le contábamos a la gente y que has hecho, y obviamente hoy vamos a tocar pues un punto más ampliamente que es el de Escuela de Espectadores, pero la relación tuya con las artes escénicas, ¿qué es lo que más te ha emocionado? ¿Por qué sigues en contacto con esta área? Si tuviera una respuesta sencilla, fuera otra cosa el asunto, pero en realidad
uno no me ha hecho esa pregunta, felizmente todavía, porque tengo todavía esta especie de enganche, esa especie de captación del interés por distintos lados, ¿no? Pero ya que en algún momento haya hecho algún tipo de reflexión más o menos aproximada a lo que me preguntas, quizá la constatación o la creencia de que de todas las actividades humanas, quizás sea la artística la más exigente y la más potente de todas, creo yo. Esto es un desenfadado y nada disimulado elogio de las artes, ¿no? Y potente en el sentido de que tiene la potencialidad de producir conocimiento, de producir un conocimiento muy ligado a lo sensible, a lo emocional, y de esa manera articular los dos grandes planos del ser humano que muchas veces, inclusive en la organización del conocimiento formal a través de la vía universitaria en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, han estado separadas, ¿no? De manera operativa en esto de ciencias por un lado, las cognitivas, ¿no? Las duras, las de aplicación, concediéndole un poquito de espacio a las ciencias humanas, a las ciencias sociales, ¿no? Un poco en los últimos tiempos, quizá en el último siglo, en los últimos 100 años, pero que siempre el ejercicio artístico, el ejercicio creativo era visto como una cosa distinta, de personas que podrían generar cierto interés, pero que no cumplirían con esta exigencia de poder producir conocimiento, huella cognitiva, aprendizajes, de modo palpable y tangible. Y creo yo más bien que desde las artes se puede producir un conocimiento que incluye el trabajo reflexivo, incluye el trabajo intelectivo, incluye, por supuesto, la producción cognitiva y los impactos cognitivos, ¿no? Pero que además, porque viene desde las artes, eh, está muy consciente de la riqueza del trabajo con la sensibilidad, con las emociones y con los lenguajes que no son fácilmente clasificables y organizables digamos, en las fórmulas que están acostumbradas la ciencia y la universidad, por ejemplo, ¿no? Y te lo dice alguien que trabaja desde hace mucho tiempo y que está vinculado a la vida y el trabajo universitario, ¿no? No sé si con eso he respondido, pero lo que quiero decir en términos, en resumen, es que quizá eso, ¿no? Quizá esa intuición de que estoy en una posición, en un campo de trabajo que me permite de alguna manera, creo yo, más o menos privilegiada, poder atestiguar, testimoniar que se puede producir muchísimo conocimiento desde el trabajo creativo, ¿no? Y es más, un conocimiento que es valioso y es más, que es imprescindible para poder hacer mejor a la comunidad. Maravilloso, sí, es muy importante y muy necesario que precisamente desde otras áreas también del conocimiento, de la investigación, contar con personas como tú y otros que con los que contamos también en nuestros países, que entren, digamos, de esa manera tan apasionada, pero tan juiciosa, a tratar también de aportar de un lado del conocimiento al otro, pero también en esa relación siempre fluida, maravillosa, de admiración con los artistas en cada uno de los proyectos que uno ve que se han venido desarrollando. Bueno, solo para empezar un poco a conocer estas cosas que has hecho y lo que piensas. Ahora me gustaría que nos contaras, porque estamos conectados y queremos saber cómo está la situación. ¿Cómo está la situación de Lima, tu ciudad donde estás viviendo, pero también del Perú en general, para los artistas, específicamente para los artistas de las artes escénicas, frente a este año que nos ha tocado vivir, frente a la pandemia, al confinamiento, a estas nuevas dinámicas, otra manera de vivir, pero que afecta grandemente a todos los artistas de teatro de Iberoamérica? Qué bueno que nos contaras un poco de ese panorama
de los artistas y en general de lo que estás viviendo en tu país? Pues mira, sí, lamento decir que como en la mayoría de lugares de Iberoamérica, el panorama de los artistas en general es muy complicado. Y quizá dentro de los artistas escénicos son los que la tienen más complicada porque en términos prácticos no hay todavía posibilidad de ir a esto que diferencia el arte escénico de las demás artes, que es el convivio, la reunión entre, por decirlo en términos de mercado, entre consumidores y ofertantes de la experiencia escénica. Entonces, como no se pueden reunir, como no nos podemos reunir en un espacio en vivo, grupos de personas, entonces no se puede trabajar. Eh, Eso ha complicado muchísimo el proyecto, se ha traído abajo, suspendido es el verbo más es sutil, elegante, pero engañoso de decir lo que ha pasado con múltiples proyectos del sector teatral en todo el país, ¿no? Suspendido, sí, claro, pero es que es una suspensión sin ninguna fecha clara de reprogramación y por lo tanto, en términos prácticos, muchas de esas suspensiones son en la práctica cancelaciones, especialmente cierres, fin de proyectos, abortos de proyectos, ¿no? Entonces, eso tiene una consecuencia directa con el modo de vivir, con los medios de agenciarse ingresos de los trabajadores, no solo de los artistas, sino del grupo enorme de gente que trabaja alrededor de los artistas, como técnicos, marqueteros, comunicadores, ¿no? Entonces, gestores. Entonces, es muy fuerte lo que está pasando. Eh, por supuesto, como esperábamos algunos, no se han quedado los artistas solamente en el lamento y están haciendo esfuerzos impresionantes, algunos muy creativos y seguramente muy discutibles también, en tanto la cuestión de que si eso no es teatro, digo por adaptarse, por adecuarse a los medios tecnológicos para, por ejemplo, mantener algún tipo de vínculo con los públicos, ¿no? Entonces, en términos generales, la situación está muy complicada para todos, no hay una fecha prevista para poder volver a trabajar y al nivel, digamos, de la intervención del Estado, por vez primera en la historia contemporánea y quizá en toda la historia del Estado peruano de los 200 años que cumplimos de República del próximo año, es la vez primera en que se ha entregado un fondo de dinero al Ministerio de Cultura, digamos, el Ministerio de Economía transferió un fondo al Ministerio de Cultura para estrictamente transferir dineros como amortiguamiento de las consecuencias de este estado de emergencia que ha impedido que salgan a trabajar. El monto es de 50 millones de soles, que son más o menos como unos 15 millones de dólares, que por supuesto para un país tan grande como el Perú, donde ni siquiera está mapeada toda la cantidad de gente que se dedica a las artes en general, puede ser insuficiente, pero que históricamente, ya que nunca hubo algo parecido antes, igual es una cantidad que por lo menos como gesto se debería reconocer en la gestión del Ministerio de Cultura para poder haberlo obtenido. Sí, en este tema precisamente de la crisis, lo que nos estás contando, eh, se nota que es insuficiente incluso el recurso que están destinando los países, pues nosotros naturalmente tenemos también el Ministerio de Cultura y han venido, digamos, generando unos programas, unas ayudas, unos estímulos, pero hemos notado que hay un problema muy grande y creo que eso se repite también en muchos de nuestros países, en eso nos encontramos y es primero que a veces no hay como una certeza del conocimiento del sector de artes escénicas del país, para hablar solo del área de nosotros, ¿no? O sea, no hay esa cartografía, no hay una claridad de cuáles son nuestros artistas mayores que llevan toda una vida dedicados al arte, ya sea profesional o ya sea desde su propia investigación, o también las escuelas, los profesionales que están saliendo, los grupos. Nos pasó en Colombia y creo que puede ocurrir también, no sé, en el caso de ustedes, que no había claridad
no había claridad de cuántas personas se dedican, realmente dedican su vida al arte y a las artes escénicas, el teatro muy especialmente. Y entonces cuando se generan estas políticas para ayudar, no hay claridad de cómo aplicarlas. Y por otro lado, que quiero que también tú me cuentes si eso ha sido también así en Perú, la demora, o sea, se demoran mucho, no ha sido efectivo porque llevamos ya 4 meses con los teatros cerrados, casi que es lo mismo que estamos viviendo con ustedes en las fechas. Se generan unas políticas, pero no llegan la parte burocrática, la parte de la firma de los convenios. Entonces la gente dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con mis actores? ¿Qué hago con los artistas de mi grupo si no puedo darles una ayuda real? Y esto va a llegar en muchísimos meses después. Entonces siente uno falta de claridad, que de pronto la pandemia lo que nos hizo fue ver que no nos conocen realmente la fuerza laboral, incluso de la empresa cultural de cada país, y que además no son efectivos en esa entrega. No sé si también ustedes están pasando como por esa situación. Tal cual, tal cual. A mucha presión de los sectores artísticos y de los gestores, y también sería interesante encontrar el nivel de contribución que ha habido los casos de los países vecinos, incluida Colombia, ¿no? Que ya habían aprobado, mal que bien, seguramente lejos de lo perfecto y lejos de lo ideal, pero habían aprobado ayudas de transferencia de distinto tipo. Algunas veces, algunas personas hicimos algunos artículos que circulamos periodísticamente, donde justamente comparábamos las medidas que se habían tomado en países como Argentina, como Colombia, entre otros, ¿no? En el caso de Brasil, desde el Estado casi nada, solamente hubo desde una iniciativa privada de una asociación cultural importante, en fin. Entonces, en España vimos otros casos también de otros países. La, el modo en que circularon esas noticias y cómo se han ido utilizando como ejemplos, posibles modelos a seguir, creo que o terminaron por darle al Ministerio de Cultura herramientas comparativas para poder persuadir en el Consejo de Ministros a la PCM, que es la presidencia del Consejo de Ministros, y también, por supuesto, al Ministerio de Economía, para que hicieran la transferencia, que, insisto, es histórica. Y efectivamente, recién se decretó, sí, se emitió el decreto hace más o menos unas 5 semanas, pero recién hace pocos días, la semana pasada, hoy estamos viernes, creo que los últimos días de la semana pasada, el 1 de julio, el 2, por ahí, se han aprobado los lineamientos, digamos, la reglamentación y los procedimientos para poder acceder a esas ayudas, a esas que son estrictamente, porque así lo dice la norma, para amortiguar los efectos de la emergencia sanitaria. Y entonces, entre los procedimientos se ha hecho apertura de un proceso de solicitud, de aplicación. En un país como el nuestro, como Perú, y quizá también como algunos países vecinos, de alguna manera, quizá también Colombia, tú me confirmarás, ya que el solo hecho que pase por el trámite electrónico, por el trámite digital, en un país como el nuestro, donde una gran porción de las regiones no tienen acceso a lo digital, ya es una barrera que les impide siquiera postular a una ayuda, ¿no? Entiendo que no nos queremos quedar solo en la crítica a la forma, pero creo que debería combinarse, en el caso de nuestro Ministerio de Cultura, estos procedimientos digitales con algunos otros que puedan ser de mayor iniciativa, proactividad de las direcciones desconcentradas que están en distintas regiones del país, que deberían tomar la iniciativa de hacer el contacto directo, de alguna manera, hasta donde se pueda, ¿no?, con los artistas más perjudicados para poder hacerles llegar la ayuda a quienes seguramente son ellos los más urgidos de esa ayuda, ¿no? Entonces sí, el panorama es complicado, se reconocen los esfuerzos, se reconoce el trabajo, se reconoce incluso, mal que bien, algunas medidas que está dando el gobierno central, pero no nos podemos quedar solamente en eso, sino fiscalizar, exigir propositivamente porque esas medidas cada vez sean más eficaces por la necesidad de la gente. Claro que sí.
Otro de los temas como para ir cerrando esta primera parte de la situación, de cómo estamos en las diferentes ciudades y países con el tema de la pandemia, es que de todas maneras se ha despertado una solidaridad, un trabajo colectivo en el que se unen los artistas, los grupos que antes no se reunían tanto, que no luchaban por sus derechos juntos, pues algunos ya han tomado esa decisión. Yo entiendo, he visto como algo también en las redes con los grupos de Lima, de otras ciudades, creo que lo comentaba también el maestro Miguel Rubio y los amigos de Teatro Yuyascani en una conferencia con la Corporación Colombiana de Teatro. También ha pasado algo con esto, o sea, nos pasó algo distinto a los artistas, a los hombres y mujeres de cultura, para no esperar todo lo que llegue o no del gobierno, sino también buscar cómo encontrarnos con esos otros que también se dedican a lo mismo nuestro para reconocer un país, no solamente una ciudad teatral, sino un país teatral y un continente. ¿Cómo ha sido ese trabajo en Perú? ¿Qué ha pasado con esas relaciones de los grupos y de ese trabajo conjunto? Sí, efectivamente, qué bueno que haces esa pregunta, Jackie, porque me permite compartir que en los sectores artísticos, que cada sector tiene además unos subsectores, por supuesto, los que estoy siguiendo un poco más de cerca, por supuesto, aparte del escénico, también es el de artistas plásticos, visuales, ¿no? Y el de los que están alrededor de la práctica audiovisual, específicamente del cine, y también de los escritores. El escénico, el sector escénico ha evidenciado efectivamente un nivel de solidaridad interesante. Pero, y antes de la solidaridad, una capacidad de organizarse, se está organizando nuevamente. No es que haya estado previamente totalmente desconectado entre sí, pero se habían como parcelas. El teatro independiente, el teatro que siempre participa en las muestras nacionales, que generalmente está las regiones del Perú y que no, casi no tiene muy poco contacto con el teatro mainstream, digamos, ¿no? Tanto que parecieran dos países diferentes, ¿no? Eh, Tenía su organización, digo, ¿no? Una organización que por lo menos data de inicios de los años 70, ¿no? Y que tiene en la Muestra Nacional de Teatro, que a su vez tiene muestras regionales anuales, una muestra nacional cada 2 años, una actividad que los ha aglutinado y que los mantiene más o menos conectados. Eh, pero ahora hay una nuevas camadas, dicho en el mejor de los sentidos, de jóvenes, de artistas mucho más jóvenes que están saliendo de profesionalizarse quizá de otros modos, ¿no? De modos más formales en las universidades, en las escuelas nacionales con grado, con rango universitario, y que quizá ellos faltaban organizarse. Y esta situación ha, no es que ha dado inicio a su organización, a sus redes, sino la ha acelerado, la está consolidando. Y efectivamente, eso ha permitido que hayan ciertos interlocutores más o menos válidos, más o menos representativos desde el sector para poder conversar con el Ministerio de Cultura, para no solamente, por supuesto, exigirle, sino también para ofrecerle información, para discutir ideas, para tratar de hallar consensos. Eso, al margen de los resultados que hasta ahora todavía son tibios, tirando para fríos, quisiera señalar que efectivamente son resultados que hay que ver con esperanza, ¿no? Sí, esa frase, esa palabra es muy bonita. Vamos a seguir con la esperanza de que precisamente saquemos lo mejor de este problema, de esta crisis, y se empiezan a generar cosas muy bellas en cuanto a la creación, en cuanto al trabajo conjunto, colectivo, de gremio, de artistas que se cuidan y que luchan por sacar adelante pues su obra, su grupo, sus familias y su país. Bueno, vamos a ir cerrando un poco por ahora porque nos podríamos quedar hablando de este tema, pero queremos compartir también precisamente el tema que nos trae hoy también aquí, que es el de la Escuela de Espectadores. Para empezar, antes de que empecemos a conversar sobre la Escuela de Espectadores, les queremos compartir un video de la experiencia de la Escuela de Espectadores precisamente en Lima. Buenísimo.
yo creo que la gente lo que quiere del teatro es entretenerse. Pero yo creo que estamos avanzando, ¿no? Hay sí, como te comentábamos hace un rato, iniciativas políticas, porque de alguna manera Israel, las artes son justamente iniciativas políticas. Escena y ahí viene ya la imaginación del dramaturgo, ¿no? Porque efectivamente lo increíble de estas novelas es que pueden ser adaptadas de miles de maneras. Bueno, les estábamos compartiendo un video para inicialmente empezar a conversar sobre la Escuela de Espectadores. Pero primero, antes de hablar específicamente de tu proyecto, ¿qué son las escuelas de espectadores? Ayúdame a contarle un poco también a nuestros amigos que nos siguen, ¿qué son las escuelas de espectadores? Bueno, las escuelas de espectadores, hasta donde entiendo, somos una red, ¿no? Que necesitamos, vamos a hacer una gran red a partir del trabajo de Ateneo, porque en realidad nos estás poniendo en red, mi querida Jackie, y eso es una cosa que hay que también resaltar y agradecer. Pero son, entiendo, espacios que hacen el link, tratan de alguna manera de cubrir ese vínculo entre la oferta teatral, ¿no? Los procesos creativos, la oferta artística, las obras, los artistas y efectivamente el público, los espectadores, ¿no? En el caso nuestro específicamente, lo dije en un especial que dedicó la revista Paso de Gato a las escuelas de espectadores hace un par de años. Nosotros bebemos de tres fuentes, ¿no? Y el nombre incluso llega de tres fuentes, ¿no? Lo primero es que el formato. Nosotros, de alguna manera, nos reconocemos filiados a lo que vendrían a ser las mesas de crítica. Las mesas de crítica son unos espacios donde se discutían y se discuten las obras que se dan en las muestras nacionales. Si no recuerdo mal y no me falla la memoria histórica, es en el año de 1978 donde se instala la primera mesa de crítica, ¿no? Espero no estar equivocándome. Y a partir de entonces, no ha dejado de darse en cada muestra regional. En la de 1988, me parece, 10 años después de la fecha que he mencionado, la mesa de crítica tuvo que ser, siempre se hacía pues en la ciudad donde se hacía la muestra, fue nada menos que en Ayacucho, en pleno conflicto armado interno, cuando era declarada zona de emergencia, ¿no? Eso ha generado una serie de anécdotas tremendas, terribles, que todas las personas que hacen teatro en el Perú deberían conocer bastante. Pero para no hacer la dirección por ahí, quiero decir que es un espacio, la mesa de crítica, siempre instalado para poder conversar, intercambiar ideas después de las obras. Entonces, ese es un primer referente en el que que miramos nosotros y en el que nos reconocemos de alguna manera vinculados, por inspiración, por seguir esa línea. La otra fuente es lo que llamamos nosotros círculos de análisis, que se instalaron en el primer festival que me cupo el honor de dirigir en la Universidad Científica del Sur en el año 2005, cuando hicimos el primer festival UXUR de teatro, que después fue internacional y ha tenido 8 versiones muy exitosas que nos permitió conocernos con muchísima gente de diferentes países iberoamericanos que vinieron a Lima invitados por el festival nuestro. Entonces, ese festival UXUR instaló también un círculo de análisis. No le llamamos mesa porque intentaba, en el mismo hecho de evitar el nombre, intentaba superar esta imagen donde 3 o 4 o 5, entre comillas, sabedores, ¿no? Estábamos detrás de una mesa y el público allá, ¿no? En sus asientos, escuchando lo mucho que podríamos nosotros, entre comillas, saber,
¿no? Entonces quisimos romper un poco esa jerarquización posible y más bien le pusimos el nombre de círculo y efectivamente después de cada de las funciones en las mañanas siguientes, después de las funciones del día anterior, hacíamos un círculo de sillas, ¿no? Con el público y con los artistas y con críticos invitados y con comentaristas y conversábamos, ¿no? Sobre nuestras apreciaciones más o menos en caliente. Esa es nuestra segunda fuente del formato inicial. Y la tercera es obvia, tú la has mencionado al inicio del programa, Jackie, que es el hermoso e importante trabajo que realiza Jorge Dubati en Buenos Aires con su fundacional Escuela de Espectadores, fundacional para Latinoamérica, si no recuerdo mal, desde el año 2001 y de modo ininterrumpido. De hecho, Buenos Aires, que es donde la tiene instalada y la dirige, es una realidad muy distinta a la de Lima en el consumo, en las prácticas teatrales, y quizá también muy distinta de cualquier otra ciudad de Iberoamérica, ¿no? Pero efectivamente ese formato también nos pareció interesante. Nosotros discutimos mucho con mi equipo en AIVAL de cómo denominarla, pero invitados y alentados por Jorge Dubati, aceptamos llamarla de ese mismo modo, porque más allá de las diferencias en formato y en objetivos, en algunos distintos objetivos que pueden diferenciarnos, queríamos resaltar lo que sí teníamos en común, ¿no? Que era y que es básicamente generar un espacio de reflexión, de encuentro, de diálogo entre las personas interesadas en el hecho escénico, en la realidad teatral, desde los dos lados, desde los que la hacen y desde los que la reciben. Finalmente, son ambos lados los indispensables para que el hecho teatral suceda. Entonces, eso es lo que podría decir más o menos de la Escuela de Espectadores nuestra, que el video, que te agradezco muchísimo, me ha generado lindos recuerdos, ¿no? Obedece justo a la primera etapa de nuestra Escuela de Espectadores, que la fundamos en el 2014, y que justamente convocaba todos los miércoles a las 7 de la noche, ¿no? Con el apoyo de ese entonces de una municipalidad, de un distrito que tiene muchos teatros, que es el distrito de Miraflores en Lima. Hacíamos reuniones para conversar, invitábamos a los directores, actores, dramaturgos, críticos, en fin, especialistas, para conversar con públicos. Fue una experiencia realmente rica y hasta ahora tengo gratos recuerdos de lo que la gente nos decía y nos alentaba a que siguiera habiendo ese espacio. Por si acaso, le comento a los que nos ven en tu programa, Jackie, ha generado una videoteca. Existe en AIVAL Videos, en YouTube, un canal donde hay más o menos 50 reuniones, sesiones de escuelas de espectadores del 2014 y 2015 subidas allí, y que son pues material para investigadores o para cualquier interesado en teatro que quisiera revisar, ¿no? Qué importante, Percy, que nos cuentas esos antecedentes, de dónde viene ese interés por trabajar el tema del espectador, que viene o sea, no es que aparezca ahorita en los últimos años, incluso con este tema de las escuelas de espectadores, sino que muchísimos de nosotros y de otros hombres y mujeres de teatro han trabajado hace muchísimo tiempo en los países, y siempre está la pregunta, obviamente, a veces cuando se habló el tema de la gestión cultural, luego la formación de públicos, el tema de las audiencias, el tema de los espectadores, en fin, hemos tenido una cantidad de acercamientos sobre el tema del espectador, porque obviamente es esencial y es lo que permite que exista el hecho teatral. Nos contabas de todos esos antecedentes, pero que ya, digamos, en esta etapa de la fundación de, como la llamaste, la Escuela de Espectadores de Teatro y Cine, que eso quiero que me hables, se hace entonces en ese 2014, hay varios momentos desde ahí hasta que lleguemos a la actualidad, y la haces desde AIVAL. Quisiera que me contaras un poquito qué es AIVAL, ¿cierto? Quiénes lo conforman y por qué de teatro y cine, para conversar un poco sobre eso. Sí, claro. Mira, AIVAL es una asociación, son las siglas de Asociación Iberoamericana de Artes y Letras. Y la conformamos un grupo principalmente de docentes universitarios que estamos vinculados a las humanidades, al estudio de las artes y a la cultura, ¿no? En realidad nosotros venimos trabajando
quizá más de 20 años. Algunos de los miembros de AIVAL son académicos que vienen produciendo reflexión y trabajo sobre esos temas quizás de 30 años, más o menos. En mi caso, más o menos 20 desde la reflexión y casi 30 desde la práctica. Pero no teníamos todavía esa institucionalidad, no teníamos siquiera un nombre que nos... Entonces, hacíamos los proyectos, este grupo de gente, siempre albergados en alguna universidad en la que trabajábamos, ¿no? De alguna manera eso pasó con los festivales, congresos, investigaciones, grandes estudios grandes, medianos, pequeños. Los hacíamos siempre apoyándonos, por supuesto, en las universidades o centros de investigación que nos albergaban. Y no estaba mal, nos parecía muy justo, pero hubo un momento en que dijimos, ya es hora de que nosotros hagamos proyectos que mantengan una señal de que han sido diseñados, concebidos por nosotros, por este mismo grupo de gente que está trabajando desde hace muchos años. Entonces, es ahí donde surgió la necesidad o el convencimiento, ¿no?, de que era pertinente organizarnos. Entonces formalizamos y le pusimos ese nombre a la asociación. ¿Por qué Iberoamericana? Porque en la asociación, aunque ha nacido de digamos, de un grupo de gente que trabajaba desde Lima, Perú, reúne a investigadores y a personas de distintos países, de distintas universidades de Iberoamérica, incluyendo de universidades de Estados Unidos que trabajan temas de cultura y de artes latinoamericanos, ¿no? Digamos, latinoamericanistas, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, eso es AIVAL. No tenemos, como quisiéramos, ¿no?, grandes fondos de otras entidades multinacionales, pero sí contamos, para ciertos proyectos hemos presentado y hemos logrado contar con el apoyo de instituciones importantes, de todas las instituciones importantes casi que apoyan a la cultura en nuestros países. En algún momento han apoyado alguno de nuestros proyectos, ¿no? Y cuando digo alguno de nuestros proyectos, aunque uno de nuestros perfiles más conocido sea el de los proyectos que tienen que ver con las artes escénicas, no es el único tipo de proyectos que hacemos, no son los únicos lenguajes artísticos de los que nos ocupamos, ¿no? De hecho, ahorita estamos avanzando un proyecto que es muy ambicioso en el mejor de los sentidos. Estamos avanzando lo que se llama el estudio de las literaturas peruanas del Bicentenario. Es el primer estudio orgánico de lo producido en las literaturas del siglo XXI en nuestro país, ¿no? Y que incluye a la narrativa, a la poesía, a la ensayística, ¿no?, y a la literatura dramática, ¿no? Y menciono eso para ejemplificar la amplitud que intenta tener en los trabajos de AIVAL, pero también me sirve como puente para responderte otra pregunta. Cuando nace Escuela de Espectadores, efectivamente creíamos, y todavía creemos, que sería importante generar un espacio para reunirnos también a discutir sobre cine, ¿no? Sobre la cantidad de cortometrajes y de largometrajes y de mediometrajes y otras hibridaciones que tienen que ver con los lenguajes cinematográficos que se está produciendo en nuestros países, ¿no? Y particularmente en el Perú, porque ha dado un importante salto en los últimos años a nivel cuantitativo y también a nivel cualitativo, ¿no? Entonces, Escuela de Espectadores nace con ese proyecto de tener luego una versión de Escuela de Espectadores de cine. Es algo que todavía está en carpeta, no se ha concretado, pero esperemos que pronto se concrete y que también pronto se reactive la Escuela de Espectadores de Teatro, que el año pasado tuvo su segunda etapa, ¿no?, entre el 2018 y el 2019, focalizando más que nada ahora en un público objetivo escolar, ¿no? Que de eso te hablaré en algún otro momento si es que hay oportunidad. Claro que sí, vamos acercándonos poco a poco a todo este mundo de tu vida relacionada con el arte
en Lima y en el Perú. Y bueno que nos cuentas eso, que desde Aival y desde los proyectos que trabajas, pues obviamente hay un interés interdisciplinar también por todos esos lenguajes que se van conectando y la relación con el espectador, porque de todas maneras lo haces a través de un proyecto como Escuela de Espectadores, pero también a través de tu labor como docente y tu labor también escribiendo también en los medios, ¿no? Hablando precisamente de esos momentos de la escuela, pues decíamos eso, que un primer momento pues importante fue en este 2014, donde igual veíamos algunas imágenes de lo que fue esa invitación a diferentes grupos, en esos conversatorios, en esa relación con el público. Quisiera que habláramos un poco de ese momento y luego ahora hablaríamos ya del momento también más reciente y con los estudiantes también de las instituciones educativas. Vamos a conversar un poquito, igual yo les puedo poner unas imágenes de apoyo también de lo que fue ese momento de los diferentes conversatorios, con qué grupos, qué artistas estuvieron ahí, para los que no conocemos toda la movida del teatro peruano, contemos un poco de esa parte. Sí, gracias, ya que sí. Mira, fue una experiencia importantísima, nos ha permitido no solo tener un contacto muy cercano y permanente con la movida teatral, sino además, pues es porque todos venimos de la academia en Aival, entonces somos así como en Perú hay una palabra en jerga que se llama chancón. Chancón es el que chanca, el que está estudiando, el que está revisando. O somos un poco chancones a veces, ¿no? Entonces, no solo invitamos a una obra y sencillamente esperamos que lleguen y ya. Nos pasamos toda la semana revisando, estudiando, explorando qué se ha escrito sobre ellos, qué hicieron antes, revisando antecedentes, porque traemos para el trabajo toda la experiencia y la formación académica con todo lo bueno y con todo lo malo que eso tiene a veces, ¿no? Entonces, eso nos permitió entonces conocer un poquito más profundamente y más ampliamente la producción, el perfil, la trayectoria de todos estos colectivos, pero también de todos estos artistas en particular, ¿no? Entonces, el número de gente, en algún momento hicimos un informe para el ministerio, me parece que fue, un listado, y eran más o menos, tuvimos unos 250 y pico artistas o teatristas que llamamos, ¿no? En general, invitados, ¿no? Miren, está pasando ahorita en tu vídeo, nada menos que Sofía Rocha, una de las más importantes actrices del Perú, una gran trágica, además querida, no solamente en teatro, donde nos ha dejado cosas imborrables, performances imborrables, sino también en televisión y cine, que lamentablemente nos dejó hace poco, no sé, quizá 2 años, quizá un poco menos. Me impacta verla. Así como tuvimos a Sofía, hemos tenido muchos actores, y en algunos casos, porque ellos mismos nos lo decían, eran actores o actrices o directores escénicos o escenógrafos que no habían tenido antes la oportunidad de hablar en un espacio público, ¿no? De esa naturaleza, ¿no? Sobre su trabajo, sobre la obra que acababan de hacer, con tanta, digamos, con cierto tiempo, ¿no? Porque el programa duraba más o menos 1 hora y a veces nos demorábamos un poquito más de 1 hora y luego se colgaba, ¿no? Ahí están, como les digo, los testimonios. Hay gente que nos ha escrito desde el extranjero, desde países tan lejanos como Australia. Alguien nos escribió, me parece que de una de las naciones de la ex Yugoslavia, no sé cuál, si Eslovenia o alguna de esas, o República Checa, que en español nos escribió para pedirnos más información sobre unos teatristas porque habían visto, estaban rastreando la obra y habían visto el video y estaban haciendo su tesis sobre eso, ¿no? Entonces, algunas consecuencias de utilidad para la gente que está trabajando o pensando el teatro que nunca habíamos nosotros previsto que sucederían, ¿no? Y nos pone contentos, por supuesto. Ahí está hablando, por ejemplo, una de nuestras jovencísimas, pero brillantes nuevas directoras, ¿no? Yamil Luzuriaga. Es actriz, es dramaturga también, pero recuerdo que allí fue, si no recuerdo mal, como directora. Hay una serie enorme de gente, desde los grupos más conocidos afuera, ¿no? Obviamente tú los has mencionado, Miguel Rubio y Ascani, están entre los nombres más internacionalizados.
pero también hay una cantidad de personas que hacen un trabajo más local, ¿no? Pero que es valiosísimo y que son quienes escriben la historia de nuestro teatro, ¿no? Y que se ha permitido a partir de estas reuniones, de esa oportunidad de hablar con ellos, nos permite a nosotros conocerles un poquito más, cómo piensan, cómo han organizado sus ideas y sus impresiones a partir de su experiencia. Qué bueno, ahí estamos compartiendo simplemente algunos de esos encuentros que se tenían en ese momento con todos los directores, actores, dramaturgos, escenógrafos, como nos decía Percy. Hay una cosa muy bonita que escribías en el artículo, precisamente en la revista Paso de Gato, de nuestro muy querido Jaime Chabó y su equipo, y hablabas precisamente de que lo que a los que se invitaba, digamos, a este proyecto eran espectadores interesados en hallar las claves de la comprensión y la valoración de la interpretación de las obras que los hayan conmovido. O sea, eso me pareció muy bonito, o sea, como quiénes son esos que acuden, no solamente a ver la obra de teatro, sino también a conversar. Sí, entonces, esas personas que se conmovieron pero eso de buscar las claves me parece muy interesante porque uno dice, ¿qué es lo que hacemos con estos programas, con estos proyectos? Y ese ser ese puente y ayudar a encontrar las claves para una mejor comprensión del asunto, de esa conmoción que está en el espectador. Entonces me pareció muy bello ese apunte precisamente en la revista Paso de Gato, que los invitamos, luego les compartiré también a través de las redes donde pueden encontrar la revista que habla de las escuelas de espectadores y para que nos vamos como metiendo más en este asunto. Percy, quisiera entonces, pues con esa frase que pusiste, ahora nos contarás un poco más de eso, y también desde ahí pasar también al momento, porque esto es muy resumido, tendríamos que hablar muchísimo de cada uno de los momentos que se vivieron, pero luego cómo en el 2018, 19, ahorita me contarás, ya también se piensa la escuela para los estudiantes de secundaria y de una relación diferente, porque te inventas otra manera también de llegar ahí. Qué bueno contar un poco sobre esa experiencia también. Muy bien, sí, gracias. Mira, lo que has dicho hace un rato, efectivamente, es una frase que me tocó escribir para la revista Paso de Gato. Me permite una reflexión chiquita que sería bueno tener presente. Creo que el espacio de la crítica, el espacio de la reflexión, donde se organizan ideas y se comunican ideas y se cotejan ideas respecto del producto artístico, es una tarea que cada vez está teniendo más o menos lentamente más respeto y es más entendida, ¿no? Yo creo que también contribuye la actitud de la crítica y de quienes ejercen la crítica, ¿no? Que tiene que ser una actitud, creo yo, mucho más horizontal, respetuosa del trabajo, dejar de creerse que los críticos o las críticas somos personas que vamos a enjuiciar, ¿no? Y a emitir juicios de valor. Por Dios, nosotros no es el trabajo de una crítica contemporánea, una crítica inteligente y una crítica que de alguna manera sea compañera del sector. Tampoco es que va a ir a regalar halagos, ¿no? El asunto va por otro lado, ¿no? El asunto va por generar preguntas y quizá, como por citar lo que tú has citado, intentar hallar claves que nos permitan comprender, y si no comprender, por lo menos aproximarnos a los múltiples sentidos que suelen tener las obras, sobre todo cuando son buenas, potentes, ricas, que tienen distintos niveles de emisión de mensajes, distintos niveles sígnicos. Bueno, no quiero ponerme muy teórico. El hecho es que ahí hay un trabajo que la crítica está llamada a hacer y que debe afrontarlo, y que en el caso peruano, muchísimo tiempo, demasiado, digo yo, la universidad como institución ha dejado de hacer, ¿no? Entonces, yo en el ejercicio crítico que vengo haciendo en los últimos años, me alegra mucho cuando algunos colegas reconocen en sus propias redes, no tienen que decírmelo a mí de manera directa, ¿no? Que el trabajo de la crítica les ha servido para algo, para encontrar, para algún detalle en el que no se habían puesto a pensar, algún nivel de interpretación que les ha parecido inesperado, ¿no? Estén o no estén al 100% de acuerdo. El hecho de que se produzca conocimiento y ese conocimiento pueda ser comunicable y te genere al otro
algún tipo de reflexión adicional, ya es una misión cumplida el trabajo crítico, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la Escuela de Espectadores, como otros espacios críticos, deberían asumir con toda conciencia y toda responsabilidad esa chamba, ¿no? Pues y ahora yendo a tu pregunta, efectivamente, en el 2017, nosotros en la Escuela de Espectadores quisimos reorganizar y repensamos el formato para manteniendo los mismos objetivos de generar reflexión, todo esto que vengo diciendo, de acompañar la experiencia teatral con un trabajo de cotejo de opiniones, de análisis, ¿no? Con los mismos incluso artistas, pero siempre enfocando en una especie de provocación de pensamientos en los espectadores. Quisimos enfocar el trabajo a un público mucho más acotado en tipo, aunque mucho más numeroso en cantidad, pues, ¿no? Que es la población escolar. Y que de esa manera cumpliera con el objetivo de estrictamente formar nuevas audiencias. Entonces, combinamos los objetivos o le agregamos, o más bien ya lo tenía agregado, pero más bien enfatizamos, le dimos mucha más importancia, más relieve a ese nuevo objetivo que queríamos potenciar, que es la formación de públicos. Y si vas a formar públicos, la edad adecuada puede ser cualquiera, ¿cierto? Pero especialmente la edad escolar, ¿no? La experiencia que nos sale, ha sido un programa realmente maravilloso. Una de las experiencias con las que me llevaré a la tumba como una de las más impresionantes a todo nivel, ¿no? Y quizá una de las más satisfactorias también. Ver la carita de miles, porque en este caso hemos llegado a algunos miles, casi más o menos a 3.000, si no recuerdo mal, estudiantes, niños, niñas y adolescentes de distintas instituciones educativas de la ciudad, públicas y algunas privadas también, ¿no? Ver esas caritas impresionadas, ver ese público jovencísimo reaccionando, opinando, comentando con sus propias palabras espontáneamente, preguntando, haciendo expresión de su emoción y a veces verbalizándola, agradeciéndole a los actores y los artistas con los que conversaban al final. Esa experiencia es incomparable, incomparable. Más allá del apoyo a nosotros como programa y a IVAL como asociación, yo estoy convencido, Jackie, que los gobiernos, y específicamente el nuestro, o los nuestros, ¿no? Deberían mirar, demorarse, mandar a los funcionarios adecuados a mirar un poquito cuáles son los procesos y los impactos de los programas como estos. Yo estoy seguro que se van a convencer de que valdría la pena replicarse muchísimo. Digamos, la educación emocional, la sensibilidad social, el abordaje de problemas vigentes en nuestra sociedad, que se tramitan y se procesan a través de la experiencia teatral en vivo, tiene, además lo corroboran las neurociencias, tiene un impacto cognitivo indeleble, profundo e indeleble. Se está consiguiendo realmente objetivos pedagógicos, objetivos educativos con mayúsculas a partir de experiencias como esa. Pero claro, hay que sostenerlas, ¿no? Y creo que por eso es que hace poco publiqué un artículo también en un importante medio de aquí de Perú sobre la importancia que deberíamos ponerle al trabajo intersectorial, ¿no? Entre cultura y educación. En el artículo hablo de otros sectores también, pero creo que cultura y educación tiene una chamba de una enorme potencialidad que sí podría, y puedo sostenerlo esto donde, en el espacio que sea, ¿no? Con muchísima más información y con datos, con evidencia científica, ¿no? Que podría ahí estar la clave del gran diferencial entre formar jóvenes de un modo o formarlos mucho más sensibles, ¿no? Muy importante, es lamentable porque se ha venido abandonando esta población
en estas edades, los jóvenes saliendo de su secundaria, en general la relación del teatro con las escuelas en los diferentes países es una deuda, porque se han hecho cosas, hemos tenido en algunos momentos algunos proyectos desde hace muchos años en cada una de las ciudades. En la etapa de formación, digamos, en mi etapa de formación como actriz en los 90 también tuvimos una experiencia de ir a los colegios, de ir a los barrios, de llevar el teatro a la gente, y creo que se han abandonado esos proyectos, esas posibilidades, y es algo que estamos reclamando. Nosotros, por ejemplo, desde los consejos de teatro y de cultura, al cual pertenezco, al Consejo de Teatro de mi ciudad, y en relación con todo lo que es el movimiento teatral del país, venimos hablando de que hay una necesidad de eso que estabas diciendo, de hacer un trabajo conjunto entre educación y cultura. En el caso de los ministerios, en el caso de las secretarías de cultura y educación, y estamos ahí, están los artistas, está el sector educativo, está el sector cultural, pero no hay un trabajo conjunto, no hay una unión para ver cómo hacemos para llegarle a estos chicos, y realmente hace mucho tiempo que perdimos realmente relación con varias generaciones. En el caso, por ejemplo, nuestro de Colombia y de Medellín, ha sido muy complicado porque hay muchos chicos y chicas que no han visto teatro, que llegan a la universidad y ahí se encuentran con el teatro por primera vez, o no, o simplemente pasan por su vida, si acaso irán alguna vez a un concierto, y si es gratuito, mejor seguramente, en las fiestas de cada uno de las celebraciones que hay en cada uno de nuestros países, del jolgorio, del carnaval, pero no han tenido relación con el teatro. Es un tema demasiado fuerte, demasiado importante, y que nos amerita seguir luchando por exigir ese derecho para las personas, para los ciudadanos. Entonces, muy importante lo que dices. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, ya que, y deseo que en Colombia también, en tu país, eso pueda cambiar, ¿no? Porque tú has dado una palabra clave en tu intervención, que es un derecho, ¿no? Y los derechos se exigen. Dentro de esta etapa de la relación con los colegios, hay muchas experiencias de las obras que se tuvieron ahí en esa parte, pero quisiera que viéramos una que me pareció algo interesante, y que nos contaras un poco también de esta obra, de esta artista, y de cómo fue el trabajo y cómo la percibieron los chicos también. Empecé la lista después de su primer intento. Una lista de todo lo que es genial en el mundo. Todo por lo que vale la pena vivir. 1, helados. 2, ir a carnaval. 3, manzan fritas, manzan de tamarindo. Estoy haciendo una lista de 1000 cosas geniales. ¿Y por qué número va? 26. Reírte tan fuerte que se te sale la leche por la nariz. Se han vivido una vida larga y llegan al final de ella sin haber sentido, aunque sea una vez, una depresión abrumadora. Significa que no han estado prestando mucha atención. Por más que sepas que tú no tienes la culpa, es imposible no sentirte responsable. Las cosas... Bueno, quiero dejar las imágenes de fondo para que nos cuentes un poco quién es esta artista. La tuviste invitada, ¿no? Para el proyecto que estábamos hablando. Efectivamente, sí, la obra se llama Solo Cosas Geniales, de Duncan Macmillan. El grupo que ella dirige, y en esta obra además ella actúa, Norma Martínez. Norma Martínez es una de nuestras grandes artistas, ¿no? Cuando yo vi la obra en la pequeña temporada que hizo el año anterior al programa nuestro, salí a los 10 minutos de la obra yo estaba muy inquieto porque me parecía que era una obra perfecta para lo que estábamos planeando, y a la mitad de la obra yo estaba hiper convencido de que teníamos que llevar la obra al programa. Fue todo un reto por una serie de razones, incluso técnicas, porque por un lado el programa, como estaba diseñado, y déjame decir que además ese programa fue posible al trabajo de muchísima gente que ojalá pueda mencionar en algún momento, como por ejemplo Gabriela Javier Caballero, Jerry Galarreta, Tania Palomino, Cristian Palomino, que también nos manejó todo lo que es las redes. En fin, hay un grupo enorme de gente que ahora me olvido, Erika Villaizán, Rosario, en fin, un enorme equipo que trabaja solamente para poder
programar y recibir a los estudiantes y coordinar con los colegios y el teatro durante toda la semana o todo el mes. Pero teníamos un problema técnico, porque el programa se había comprometido a que cada función tuviésemos 450 estudiantes, pero Norma, para esta obra, nos decía que no podía hacer función para más de 100, y nosotros teníamos que cumplir con 450, porque a veces hay ese tipo de cosas en la gestión, que tienes que cumplir también con un número de espectadores, porque eso es lo que has quedado con tus sponsors o con tus entidades. Quiero también en 4 segundos agradecer y felicitar y reconocer, en todo caso, el apoyo que nosotros tuvimos para esto del Ministerio de Cultura con el programa, el primer programa que en la historia del Perú salió en ese año, en el 2018, y fuimos uno de los proyectos beneficiarios de estímulos económicos. Bueno. Eso permitió sostener y aspirar a tener obras de cartel, obras importantes, obras de nivel profesional, y que por esas razones no cuestan poco, ¿no? Era para nosotros importante que el impacto que tuviesen los escolares cuando fuesen al programa, cuando fuesen su primera vez, el 90 y algo, creo que alrededor del 91, 92% declararon en la encuesta que era la primera vez que iban a teatro profesional. Eso era muy importante para nosotros, que el impacto fue enorme. Bueno, tuvimos muchas dificultades, pero gracias al esfuerzo de todos, incluyendo al de Norma Martínez, aceptó finalmente no llegar a las 450 personas en el teatro, pero negociamos y creo que pudimos meter como 200, porque todas las subimos además al escenario, ¿no? Esto todo ha sido el programa en el Teatro de la Dunbar del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es otra de nuestras grandes aliadas en el programa, ¿no? Y esta obra, a ver si puedo transmitir esto chiquito, que es una maravilla, que sé que también se ha dado en otras ciudades y países de la región. Sé que hay una versión uruguaya que dicen que es muy buena, no la he visto, pero todo el mundo que la ha visto me habla que es una maravilla, hecha por un actor en ese caso, porque eso es muy unipersonal, pero como si fueran 20 en escena. El tema que toca, nosotros lo habíamos previsto porque era un tema que de alguna manera tocaba problemas de la depresión de los jóvenes, del sentirse diferente y de cómo eso puede generar un hándicap, una desventaja socialmente hablando, y cómo puede generar desánimo y cómo puede generar pesimismo, pero por la historia que cuentan del personaje que encarna la actriz, se dedica a hacer una lista de solamente cosas geniales, y cosas geniales sencillas: un helado de vainilla, ver la repetición de la telenovela en la televisión de madrugada, el aroma del café de Antioquia, ¿no? No sé, entonces comienza a hacer un listado de cosas geniales. ¿Geniales para qué? Para que valga la pena vivir, porque el personaje ha tenido un impacto por un intento de suicidio de su madre, y esa lista que hace el personaje se la va pasando a la mamá. O sea, es su manera de decirle: mamá, no se te ocurra nuevamente intentar irte de este mundo. Entonces, a partir de eso, en un guión súper hermoso e inteligente, que incluye muchísima interacción con los espectadores, nos cuentan esta historia maravillosa. Pero lo que no habíamos contado, porque no éramos adivinos de la historia, es que esta obra, que se programó el 2018 y se empezó a dar en abril del 2019, tuviese en la semana previa al estreno dentro de nuestro programa un hecho que en el Perú nos sacudió mucho, por distintas razones, pero el hecho en sí mismo es muy potente, que tuvimos a un expresidente de la República que se suicidó. Sí, claro. Cuando lo fueron a arrestar, cuando lo fueron a intervenir por las acusaciones de la corrupción de Lavajato. Ese suicidio de un expresidente que ha sido 2 veces presidente, mal que bien, aceptémoslo o no, sacudió la conciencia del país. Durante esas semanas solo se hablaba de suicidio.
Y en esa coyuntura se da la obra que habla de suicidio. O sea, nos parecía una enorme oportunidad de esas cosas que tiene el teatro, ¿no? Que cuando el teatro está hecho de manera inteligente, sensible, puede tocar múltiples problemas que se adecuan a las necesidades de distintas coyunturas, incluso que no habían sucedido cuando estaba creándose, ¿no? Entonces la obra nos hablaba a nosotros de todo lo que ya era rico y hablaba normalmente, pero ahora nos hablaba también de lo que acababa de pasar en nuestro país y de que cómo es que el suicidio no debería ser una salida viable. Entonces, para jóvenes de secundaria, para chicos de entre 13 y 17 años, nos parecía sumamente oportuno un trabajo como ese, que además Norma lo desarrolló con la calidad y el encanto y la eficacia artística que suele acostumbrar tener, ¿no? Entonces, es una cosa, los comentarios, los chicos, nosotros aplicamos, espero no aburrirles con esto, una ficha, hemos diseñado dentro del programa, porque como somos académicos, chancones y educadores, hemos diseñado una ficha que se llama la ficha FEBEX, que son las siglas de Ficha de Evaluación de la Experiencia, FEBEX. Y ahí hay una serie de preguntas y se hace una ficha para cada obra distinta. Y para esa, obviamente había muchas preguntas sobre contenido, sobre relacionar eso con algún hecho de tu entorno. Las respuestas que hemos recibido, algunas de ellas las hemos publicado en redes, han sido realmente, nos han reconfirmado la enorme importancia de un programa como este que genera formación de personas a través del arte. Maravillosa esa experiencia, por eso quería que habláramos un poco también de esa obra, porque solo con ver el video, saber que estuvo en este programa, que se la llevaste a los jóvenes, que ellos pudieron escucharla, ver esa actriz tan maravillosa, nos quedamos antojados todos de verla en el escenario. Y qué importante, y lo que nos cuentas ahora pues es tremendamente conmovedor, porque en un momento como el que vive el país, lo que dices, de todas maneras, ese hecho le llegó a todos y más a estos jóvenes adolescentes que necesitan a veces estas herramientas para entender qué es lo que puede pasar ahí y que lo viven a diario también entre sus propios compañeros. Lamentablemente altos intentos de suicidio en los diferentes adolescentes y jóvenes de nuestros países. Qué bonito, ¿no? Son esos hallazgos, como decimos, de estos programas que uno no se imagina hasta dónde llegan, aparte de esa relación maravillosa con el teatro, con la cultura, con ese entendimiento de ese hecho artístico, pues generan otras cosas que le cambian la vida a la gente. Eso no es mentira, se puede palpar, y más en estos proyectos, y sobre todo cuando también lo sistematizas desde esa parte investigativa, se van encontrando muchísimas cosas. Bueno, Percy, estamos ya finalizando porque pues quisiéramos hablar muchísimo más, pero por lo menos este primer momento vamos conociendo un poco de toda esta experiencia tuya a través de esta charla. Y bueno, para ir finalizando, digamos, con esta conversación del día de hoy, ¿qué viene ahora para AIVAL, que es desde donde haces todos estos proyectos, o pensando en esta relación con el público? Bueno, obviamente estamos en un año especial, pero ¿qué viene en este momento? ¿Cuáles son esos proyectos, esas inquietudes, esos temas de investigación en los que vas a trabajar ahora con tu equipo? Bueno, gracias, Jackie. Sí, aparte de este proyecto que nos tiene absorbidos a gente que es, digamos, de planta, de AIVAL, pero también hemos invitado, porque no podríamos hacerlo solos, nunca podemos hacer nada solos bien. Siempre las cosas salen más o menos bien o tienen posibilidad de salir bien en la medida en que siempre nos reunimos con otros, convocamos a otros. Nadie está en capacidad de hacer todo bien solos, ni nosotros nunca lo hemos pensado. Entonces, hemos convocado a un grupo de investigadores de otras universidades importantes. Hemos tratado de ser muy descentralizados y muy diversos también, en tener investigadores, hombres, mujeres, de Lima, de regiones, de universidades públicas, de universidades privadas, que para hacer este estudio que te mencioné hace un rato de las literaturas peruanas del siglo XXI. Éramos 14 investigadores, somos ahora 17 investigadores. El estudio de narrativa es el que se lleva el mayor grupo, porque hay una serie de subespecialidades en la narrativa que quieren estar cubiertas. Eso nos tiene bien absorbidos. Sin embargo,
porque sé que por ahí va el interés de tu público. Sobre las artes escénicas, estamos programando para el próximo año el FISAB, es una nueva versión del Festival Internacional de Saberes Escénicos. Lo hemos rediseñado para que pueda darse incluso en situaciones de aislamiento, ¿no? Y ojalá, si ya está recobrada la autorización para hacer experiencias presenciales con los máximos cuidados y protocolos que se puedan establecer, para hacerlo incluso con distanciamiento y con esos cuidados, por supuesto, implementados. Pero incluso en el caso de que pueda hacerse en aislamiento, el FISABE se ha rediseñado y va a convocar justamente a trabajos, ¿ves? Como una especie de concurso. No estamos haciendo ahora una convocatoria de obras de teatro para escenario, sino un concurso para crear pequeñas obras que tengan que ser necesariamente grabadas para poder ser transmitidas en las múltiples plataformas tecnológicas que estamos usando todos los artistas que comunicamos y los artistas escénicos también. Entonces, pronto, yo me imagino que en la primera semana de agosto debemos estar ya publicando las convocatorias que van a ocupar los próximos meses de este año y con las que vamos a poder trabajar, seleccionar, presentar en marzo, a finales de marzo del próximo año del 2021, que para el Perú es un año, además, especialmente significativo porque se cumplen los 200 años, el bicentenario de su fundación como república, ¿no? Entonces, esos son los dos proyectos, digamos, de mediano o gran formato que nos tienen absorbidos, pero también hay unas conversaciones para generar algunas investigaciones muy puntuales, algunos estudios muy puntuales que podamos publicar con la ayuda de algunas alianzas también, ¿no? Percy, maravillosa esta conversación. Es solo la primera de muchas que vamos a tener porque quiero que nos sigas acompañando. Tenemos muchas cosas de las que queremos hablar en esa parte tuya de apreciación, de la crítica, de asesorías que nos has dado también para el Festival Colombiano de Teatro en presentarnos artistas maravillosos como nuestros amigos de Ángel Demonio y que solo a eso tenemos que dedicarle una tarde para que conversemos. Y ahora, bueno, mientras nos vamos despidiendo, antes de que te vayas, queremos compartir unas imágenes también de la visita a Lima cuando estuve por allá, porque qué bueno ambientarnos un poco, unas fotografías solamente de cuando iba caminando por Lima y se las quiero compartir para recordar que esta ciudad es maravillosa, que su gente es maravillosa. Gracias, Percy, por ser también tan buen anfitrión y por todo lo que haces por el teatro de Lima y del Perú. Y de verdad que ha sido un placer poder conversar contigo, abrir simplemente como el panorama de lo que vamos a poder seguir conversando y compartiendo con todos los espectadores de nuestra ciudad y de Iberoamérica. Muchas gracias a ti, ya, qué lindas fotos, y me has hecho acordar de cuando estuviste aquí y diste un interesantísimo taller en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, con un grupo de estudiantes. Recuerdo muy bien, en esos tiempos apretados, donde con la justa teníamos un poquito de tiempo para intentar cenar uno de los 5 o 6 días que te quedaste en el taller. Ahí están con la gente, con los chicos, qué lindas fotos. Y sí, la ciudad ahora está distinta, aunque ya se está recuperando su perfil, porque ya se han reabierto las actividades y el transporte público, que no es lo más bonito que tiene esta ciudad, pero efectivamente, te agradezco mucho, ya que felicito mucho tu trabajo, como siempre, que yo sigo con mucho respeto y con mucha admiración, el trabajo de Ateneo, el trabajo de la gente de la cultura y del teatro en especial, de tu región, pero de todo Colombia también. Colombia es un país que nosotros miramos con muchísimo detenimiento y con muchísimo aprecio, porque además tiene muchas similitudes, muchas equivalencias, de las buenas y de las malas, ¿no? Salimos de procesos de violencia terribles, ¿no? De omisiones, de escaseces, pero también tenemos esta cosa en la que coincidimos, ¿no? Gente valiosa que ha elegido a las artes como carrera y como modo de vida,
y desde donde nosotros estamos contribuyendo para que nuestros países de alguna manera, aunque sean un poquito más vivibles, ¿no? Muchísimas gracias a Percy, nuestro invitado de hoy, un hombre maravilloso del teatro de Iberoamérica. Seguimos encontrándonos con todos ustedes para conversar, para apoyarnos, para acompañarnos, para abrazarnos en estos momentos que estamos viviendo y para seguir construyendo, como lo estamos haciendo hace varias décadas, espacios posibles para los artistas y para los ciudadanos de nuestros países desde el encuentro con el espacio sagrado del teatro. Muchas gracias por acompañarnos en la Escuela de Espectadores de Medellín. Los esperamos en las siguientes conversaciones y recuerden, vamos a vivir la diversidad en casa. Que estén muy bien. Hasta luego. Un proyecto de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. Vive la diversidad en casa.